Vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a hablar de un autor muy importante del siglo XX, un autor judío que se llama Gershom Gerard, nacido Gerard, luego cambió el nombre en Gershom Scholem, nacido a finales del siglo XIX, 1897, y muere hace más de 40 años, en el 1982. Autor importante porque será quizás el máximo conocedor, el máximo exponente del estudio mesiánico del judaísmo. Es decir, ha podido realizar un estudio muy erudito, muy completo, sobre las tendencias judías acerca del mesianismo. Es decir, qué espera el pueblo judío y de qué modo el pueblo judío en la historia ha ido reconociendo Mesías, bajo qué influencias y con qué consecuencias. Esa ha sido una aportación desde Scholem, ¿no? Entonces, antes de comenzar un poco con su pensamiento, voy a hacer un esquema de la sesión. Hablaremos de su biografía, veremos brevemente un poco alguna pincelada de quién ha sido, porque esto es importante a la luz de conocer luego lo que Scholem será y dirá, pues tiene mucho que ver con su historia personal. Luego veremos dos ideas, primera parte de la sesión, veremos cómo Scholem interpreta el mesianismo judío y sobre todo la recuperación de la Cábala como elemento fundamental del judaísmo moderno. Y la segunda parte de la sesión hablaremos de la segunda parte de sus estudios, que es un Mesías reconocido por el pueblo de Israel casi de forma universal en el siglo XVII, que se llamaba Sabbatai Tzvi. O sea, veremos entonces biografía, mesianismo, cabalismo y luego Sabbatai Tzvi. Y por último, lo que veremos será cómo Scholem se inserta en el contexto sionista. Porque también es importante ver si la Cábala tiene o no que ver con el Estado de Israel. Scholem ha sido un gran sionista, muy convencido, y sin embargo no quiere aplicar el mesianismo al Estado de Israel. Y veremos cómo él intenta salvar Israel secular, el Israel estatal, de esta tendencia mesiánica. Y vemos si lo consigue o no, y haremos una reflexión final sobre esto. Bien, entonces la biografía. Pues Scholem nace en Berlín, como he dicho, en el año 1897, en una familia donde el padre era un judío asimilado. ¿Qué esto quiere decir? Que en el siglo XIX los judíos combatían, ¿no?, entre la tendencia al gueto, que era un poco la historia de los judíos en Europa, el guetizarse, o asimilarse. En Alemania, en el siglo XIX, el debate es muy encendido. Y de hecho muchos judíos se hacen alemanes. Quieren como olvidar este pasado de su pueblo, sus raíces religiosas, quieren ser alemanes y olvidar las dificultades que significaba el gueto, la exclusión social, los pogroms, todo lo que significó la historia de los judíos en Europa. Por muchos siglos dicen, vamos a hacernos alemanes. Y esto ha sido un debate muy vivo, muy vivo. Y la familia de Scholem pues vive esta temporada, esta época histórica. De hecho, el padre adhiere a esta asimilación. Es importante luego cuando el Estado de Israel se va como gestando, la reacción de Balfour, finalmente el hogar judío y luego el Estado de Israel, pues los judíos se estaban asimilando en esa época. Entonces, bueno, veremos esto cómo se encaja en la historia, ¿no?, también del pensamiento de Scholem. Familia entonces asimilada y también nacionalista alemana. Y era algo muy común esto en la clase media de los judíos de la época, ¿no? Clase acomodada, burguesa, ya asimilados, nacionalistas alemanes. Y el padre era un hombre de comercio, pues tenía una imprenta, y Scholem fue expuesto a los libros de muy pequeño. O sea, Scholem desde muy pequeño tiene este afán de la lectura, este amor por los libros, y de hecho es un erudito realmente muy reconocido. Scholem tiene una erudición increíble. Los estudios que ha hecho son realmente muy detallísticos, muy bien trabajados, con unas fuentes enormes de trabajo, realmente muy admirable a nivel académico, me refiero. Bien, y ya con 14 años, Scholem, digamos, se opone al padre y en su asimilación y abraza el sionismo. Estamos en el año 11. Scholem ya tiene esta oposición a su padre, hasta el punto que la madre le regala un cuadro de Theodor Herzl, fundador
digamos, ideológico del Estado sionista, el Estado judío, pues le regala una imagen de este fundador del sionismo. Y de la familia de Sholem, de los 4 hermanos, 4 varones, solamente uno sigue al padre en su asimilación. Los otros 3, pues uno será nacionalista alemán, nacionalista exacerbado alemán, otro será comunista, que será importante porque luego el comunista será importante en la ruptura con el padre, por Sholem me refiero, por este autor, y el último que será Sholem, que será sesionista. Casi ninguno, uno sobre 4 sigue los pasos del padre. Y entonces, sin educación judía, realmente muy secularizado, pues Sholem comienza por el sionismo a entrar en el hebreo, en el idioma hebreo, y a estudiar el Talmud en las escuelas talmúdicas de Berlín. En el año 15 ya se pone muy firme en este estudio, pues y realmente esto nunca más lo abandonó en su vida. Fue un estudio que duró toda su vida. Dice que en esta época tuvo cierta observancia religiosa judía, pero le duró muy poco. En la adolescencia tuvo algo de vida religiosa, pero realmente Sholem siempre fue un hombre muy secular. Nunca fue un hombre religioso como lo entendemos. Y importante es la ruptura con su padre, porque el hermano Werner, el comunista, pues había sido juzgado por el tribunal militar, pues Sholem se opone a todo esto y entonces pelea con el padre y el padre le deshereda. El padre lo echa de su casa, le da 100 marcos y le dice búscate la vida. Y en este búscate la vida, pues Sholem conoce a un sionista que será luego muy famoso, que será el tercer presidente de Israel, Zalman Rubashov, que luego se convierte como nombre en Zalman Shazahar. Y este Rubashov, pues, le llama a Sholem refugiado por el sionismo, ¿no? Ha sido echado de su casa, le nombra así, ¿no? Y esto para Sholem es muy importante porque será por este Rubashov que Sholem decide hacer el Aliyah, es decir, la vuelta a Israel. Pasan unos años, Sholem se inscribe en Berlín a la Facultad de Matemática Pura. Sin embargo, luego tiene que ir al ejército. En el ejército dura 2 meses, lo echan por psicópata incapaz de deber, lo echan por esta razón. Pues Sholem entra a la Universidad de Berlín, pues sigue sus estudios y ya en el 17, con 20 años, decide que quiere volver a Palestina, quiere ir a Palestina. Sin embargo, pasan unos años, en esos años conoce a Martin Buber, conoce a Walter Benjamin, que será muy amigo suyo en lo largo de su vida y tendrá mucha relación intelectual con ellos. Y en el año 23 ya vuelve a Palestina, con 26 años ya hace esta alía. Y cuando llega ahí, pues se encuentra un trabajo como bibliotecario en la sección de hebreo en la Biblioteca Nacional. Y entonces, en esta época es donde Sholem, con todos los libros de disposición, hace una inmersión total en la Cábala. Es donde realmente toda su vida académica se gesta en estos años de bibliotecario, porque ahí él consigue hacer un archivo enorme de citas, de datos, de reconstruir personajes, obras que siempre lo acompañarán para toda su vida. Es decir, la fuente de su trabajo, donde él va cada vez a pescar para poder pensar, es esta época donde Sholem está en la librería. Y así que del 21 al 36 se estudia toda la Cábala, hace un trabajo muy arduo, será su primera parte de trabajo. De hecho, coincido con lo que hablaremos hoy. La parte de la sesión será sobre la Cábala, esencialmente. Y la segunda parte, que también coincide con esta sesión, será los estudios sobre este pseudo-mesías Sabbatai Tzvi. Esa es su historia personal. De hecho, muere luego es profesor en la Universidad Judía de Jerusalén y ahí se queda toda su vida hasta la muerte en 82. Esa es un poco su historia personal. Los textos más importantes suyos son uno del año 30, que es La redención por el pecado, que es un pequeño ensayo del 30, y luego en el 36 escribe su obra magna, que es George Sholem, Sabbatai Tzvi, el Mesías místico. Es esta obra de aquí, este tocho, es su obra más importante sobre este pseudo-mesías. Y luego ensayos sobre el judaísmo, donde también entra la redención por el pecado,
y sobre la cábala, que serían, bueno, yo tengo aquí dos versiones italianas, la que tenía hace muchos años, pero están en castellano, recientes han traducido, bueno, pero, para saber un poco qué obras son importantes suyas, ¿no? Entonces, para un poco empezar con la primera parte, Scholem comienza, ¿no?, sus estudios mesiánicos sobre el judaísmo marcando diferencia con el cristianismo. ¿Cuál es la diferencia con el mundo cristiano? Y Scholem entiende que hay un conflicto esencial entre el judaísmo y cristianismo, porque al final Scholem es el tema del Mesías, es un tema fundamental, ¿no?, de fondo, y por qué los judíos, algunos, no pudieron aceptar a Cristo. Y la respuesta que da es que el judaísmo espera el Mesías como evento público, como un evento en la historia y un evento que se da en la comunidad judía. Sin embargo, él tacha al cristianismo de evento privado y espiritual, invisible, como si fuera una transformación interior. Y esto no es aceptable para un judío, dice. Un judío no puede aceptar esto. De hecho, cita a San Agustín, ha leído a San Agustín, donde habla de un grupo de personas, los cristianos, así él lo interpreta, que son redimidas en un mundo no redento. Y por esto, esta idea es muy fundamental. De hecho, voy a aprovechar ya para meter un pequeño inciso, ¿no?, en la sesión. Esto que dice Scholem es muy cierto. Es cierto que ese es el conflicto que hay. O sea, no es cierto lo que él piensa sobre el cristianismo. Es decir, es cierto que la razón última del conflicto mesiánico entre judaísmo y cristianismo es sobre el Mesías. Y la razón por la cual los judíos en su momento no pudieron reconocer a Cristo, pues es la razón que da Scholem. Es decir, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está la promesa mesiánica? Entonces, lo que Scholem quizás no entiende del todo bien, porque no es su tema tampoco, él lo ha visto en San Agustín, pero tampoco San Agustín es así del todo, donde no hay una exteriorización del reino. Es decir, para Scholem el cristianismo se queda en el corazón, es algo intimista. En cambio, si lo pensamos un momento, el Padre Nuestro se reza esto: venga a nosotros tu reino. Es decir, también en el cristianismo hay esta tensión que el reino se implante, y Cristo es rey. Es un rey universal como ser humano, como por su humanidad, no por su divinidad. Entonces, Scholem en esto ve solamente un aspecto, que es cierto, pero no es toda la foto de lo que significa para el cristianismo la redención mesiánica. Pero sí quiero traer a colación algo del siglo II, de un mártir, San Justino Mártir, que es un filósofo griego que se convierte al cristianismo, que tiene un texto que se llama Diálogo con Trifón, que es un diálogo de este filósofo griego convertido con un judío de la época. Y ya en el siglo II, San Justino nace en el 152 aproximadamente, y ya se da esta tensión que Scholem recoge en su primera parte de los estudios, ¿no? En este diálogo entre Trifón y Justino quiere convertir al judío y quiere darle razones, ¿no? Y la razón por la cual el judío no quiere convertirse es esta: dice, ¿dónde está el reino? Voy a leer un párrafo de este diálogo que es hermoso, porque la respuesta que da San Justino es bellísima. Y Trifón me dijo a la pregunta anterior de San Justino: ya te he dicho, amigo, que te esfuerzas siempre en andar sobre seguro, armado con las escrituras, pero dime ahora, dice Trifón, el judío, ¿realmente confesáis vosotros que ha de construirse la ciudad de Jerusalén y esperáis que ahí ha de reunirse vuestro pueblo y alegrarse con Cristo, con los patriarcas y profetas y los santos de nuestro linaje hasta los prosélitos anteriores a la venida de vuestro Cristo? ¿O es que viniste a parar a esta conclusión solo por dar la impresión de que nos ganabas de todo punto en discusiones? ¿Y realmente creéis que hay un reino? O si no, solamente esto lo confesáis a modo de convencimiento barato a nosotros, ¿no? Y la respuesta me encanta, la respuesta es buenísima. Dice: a lo que yo le dije, dice San Justino, no soy tan miserable, oh Trifón, que diga otra cosa de lo que siento. Realmente nosotros queremos esto. No es ninguna simulación, no es ningún tipo de simulacro de fe, sino realmente queremos lo que tú dices. Y le explica. Y ahí escribiré que confieso lo mismo que ante vosotros digo. Entonces dicen algunas personas
no lo admiten este reino, pero están equivocados, dice San Agustín. Están equivocadísimos. El reino hay que esperarlo como algo realmente mesiánico que Cristo tiene que implantar aquí, en el tiempo, en el séculum, en este mundo. Pero la cuestión es esta, la que Scholem saca a colación es la misma del siglo II. Estamos siempre ahí, no hemos salido de esta cuestión. La manifestación pública del Mesías, dice Scholem, es la esencia del judaísmo, y ese judaísmo requiere que haya una forma exterior. Entonces, la forma interior, dice Scholem, para un judío es lo más alejado que hay. Es lo más alejado que hay. Y por esto el judaísmo rechaza al cristianismo en esta forma de ver el reino como algo interior. Bien, en el judaísmo, dice, hay tres fuerzas activas en el ámbito mesiánico. Hay fuerzas que son conservadoras, fuerzas que son restauradoras y fuerzas que son utópicas. Las conservadoras son aquellas que siguen la Torá. La Torá, la Halajá, la ley judía, es su modo de vida en el exilio. Es decir, el judío tiene que vivir fuera de su tierra según la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento. Y entonces toda esta ley simplemente es un modo de estar en el mundo a la espera del Mesías, pero no hay una tensión mesiánica que permita, con esta tensión conservadora, pues, romper lo que hay. Simplemente hay una espera mesiánica. Sin embargo, esta tensión, esta visión conservadora, convive con dos más, que son la restauradora y la utópica. La restauradora es el retorno a un pasado mítico, un pasado nacional, una vida con los antepasados, con los antenados, la vuelta a Israel. Entonces, en el exilio se vive con la espera de esta restauración mesiánica. El Mesías será el que restaurará a Israel. Y luego, de restauradora convive con otra, dice Scholem, que es la utópica, que es el entrar en un estado de cosas no conocido. Entrar en un contexto histórico desconocido al mundo porque nunca lo hemos vivido. Es utópico. Lo que vendrá no está escrito. De hecho, la paradoja es la forma de explicar este mundo utópico que está por venir. La paradoja. Entonces, la idea mesiánica, dice Scholem, se cuaja en estas últimas dos tensiones, la restauradora y la utópica. Y se fusionan. Se fusionan para hacer ¿qué cosa? Para un nuevo Israel nunca conocido. Para que conozcamos, para que los judíos vuelvan a la tierra prometida, vuelvan a esta restauración mítica del pasado, pero en un mundo nuevo. ¿Veis cómo la restauradora y la utópica se van fundiendo? Entonces, con esto, dice Scholem, tenemos también otro tipo de fuerza, otro tipo de literatura, que es la apocalíptica judía, donde hay una fuente de conocimiento secreto. Y según Scholem, esto es muy popular en el mundo judío. Más allá del Talmud, más allá de la enseñanza rabínica, hay toda una ebullición popular de elementos mesiánicos apocalípticos, que tienen su forma literaria en lo que es los escritos apócrifos, diríamos, en sentido cristiano, pero de apología judía. Y aquí entran los libros de Enoch, el Baruch, el 4 libros de Cedra, el Testamento de los 12 patriarcas, que son distintos a otros libros apocalípticos, pero digamos, aquí la cuestión es que hay una doctrina secreta apocalíptica, una doctrina donde hay un mundo que sigue a otro. De hecho, es un dualismo muy potente, donde el mundo antiguo, el mundo que vivimos, es un mundo de tiniebla, es un mundo de muerte, de impureza. Claro, es el mundo de la Torá también, es el mundo de la ley. Ya vemos aquí algo que empuja, que está haciendo presión para superar este legalismo rabínico, ¿no? Esta forma de vivir la vida de una forma muy encorsetada. Si decimos que hay un mundo a venir que supera la tiniebla actual, estamos diciendo que la dispensación actual es muerte. Entonces, el mundo futuro será un mundo de luz, de vida, de pureza. Entonces, cuanto más se pierde, dice Scholem, la realidad histórica en esta visión de futuro, más críptico se hace el mensaje apocalíptico. Y también dice, en esta apocalíptica también hay una visión de Dios
que es distinta al Dios del Antiguo Testamento, al Dios revelado, pues también Dios tiene su secreto. Dice Scholem que todo esto es donde la Cábala se va gestando también, ¿eh? Ahora veremos cómo sigue. Luego, este mesianismo también en la visión, más bien hasta, dice Scholem, a la expulsión de los judíos de España, que sería para él el momento de gran surgimiento de la Cábala como explicación de este drama de la expulsión de los judíos. El mesianismo en judíos es una teoría de la catástrofe. Es el día del Señor, no precedidos por los dolores de partos del Mesías, donde hay un desastre cósmico, un desastre que abarca toda la historia. Entonces, en esta teoría de la catástrofe, dice Scholem, justo antes que la Cábala coja poder, coja fuerza en el judaísmo, hay intentos también de quitar esta apocalíptica en el judaísmo. Siempre hay como un estamento rabínico, también filosófico, que intenta limpiar el judaísmo de esos elementos apocalípticos. Y esto, dice Scholem, aquí entra Maimónides, el gran filósofo judío. Maimónides es el intento de racionalizar esta apocalíptica, quitarle hierro al asunto, ¿no? Y quedarnos en la Torá, ¿no? En la ley. Entonces, hay un mixto de temor y consolación frente a esta doctrina mesiánica. No hay progreso, es un escatón, es un golpe en la historia, es una entrada en la historia, una irrupción divina en la historia que termina repentinamente con la llegada del Mesías. Entonces, está la idea que esta etapa mesiánica no se puede prever, los cálculos siempre han sido desmentidos, hay siempre esta idea, ¿no?, de paradoja, dice, por ejemplo, ¿no?, algunos textos típicos, dice, tres cosas llegan de sorpresa: el Mesías, un objeto reencontrado y un escorpión, ¿no? Estas formas así literarias, ¿no?, de escribir. O dice, o otra cosa como esta, dice, si Israel se arrepintiera, aunque sea por un día, ellos serían instantáneamente redimidos y el Hijo de David vendría inmediatamente, porque se ha dicho, hoy si escucháis su voz. Es decir, como bastaría un momento de arrepentimiento para que el Mesías llegara. Esas paradojas son muy curiosas, ¿no? Pero sí que introducen de algún modo otra idea, que es la idea que hay acciones humanas que los judíos realizan que pueden propiciar y hasta acelerar la redención. Y en esto, dice Scholem, hay una tradición que es un ocultamiento del Mesías. El Mesías está oculto, el Mesías escondido, está ya presente. Eso los judíos lo han tenido muy presente, ¿no? Cada vez el Mesías ya ha nacido, pero está escondido, no lo vemos. Y entonces ha nacido el día que el templo fue destruido. Y por esto, ¿no?, esto está en Walter Benjamin, ¿no?, en el máximo de las catástrofes ya llega la redención, ¿no? El día de destrucción del templo nace el Mesías. Y está la leyenda rabínica, que también es curiosa porque muchos harán esto, que ahora voy a decir, que la tradición dice que el Mesías espera su manifestación a las puertas de la ciudad de Roma. Está en Roma el Mesías, con leprosos y mendigos, y entonces pues está ahí, escondido, mendigando, y de algún modo esto ha sido mucho antes, ¿no?, que Roma destruyera el templo, antes de que Roma fuera la sede del Vicario de Cristo. Pues el Mesías está esperando fuera de la ciudad de Roma, como antítesis también futura, ¿no?, que el tiempo se va cuajando, así como está el Vicario de Cristo, ¿no?, en su trono, pues el Mesías de Israel está mendigando a las puertas de Roma. Y por esto varios aspirantes a este título mesiánico se fueron a Roma antes de revelarse como Mesías, y se sentaron, ¿no?, a Castel Sant'Angelo, frente a San Pedro, en este ritual para cumplir esta simbología, ¿no? Bien, bueno, siguiendo un poco esto, ¿no?, de cómo esta idea mesiánica ha ido gestándose,
Las imágenes que tenemos de la edad mesiánica son imágenes de revoluciones, de guerras, de epidemias, de hambrunas, también de apostasía, que era muy importante, y también de profanación del nombre de Dios. Y eso es importante porque cuando veremos a Sabbatai, Sevi, él blasfema en el nombre de Dios, y la gente dice es el Mesías. En cambio, en el Talmud, luego dice que en esta misma literatura tradicional también hay un olvido de la Torá, se habla de que la Torá será olvidada, hay una disolución de la costumbre moral en la época mesiánica. En el Talmud lo que se dice de la era mesiánica, dice Scholem, que es una forma muy estrambótica de describirla, muy estrambótica. Dice, por ejemplo, siempre en esta forma así paradójica, dice, el Mesías vendrá en una época pura o totalmente corrompida. Bueno, sí que ya Scholem dice que hay una tendencia, que es la Cábala, que tratará después, ¿no? Que será la que, según él, informará más fuertemente el judaísmo. Lo veremos después. Siempre en ámbito talmúdico existe la idea de esta forma de forzar el final, de forzar el adviento, y sin embargo el Talmud avisa que tanto que es un aviso, no se puede hacer esto, no se puede apurar a Dios, así como hay una cierta tendencia, una tensión a que el final sea rápido, que el final llegue pronto, ¿no? Por ejemplo, en la Midrash, ¿no? la explicación rabínica sobre Cantar a los Cantares, hay una frase que Scholem quiere comentar, que es: no susciten el amor hasta que no esté listo, dice. Esta cita bíblica, no suscitar el amor hasta que no esté listo, según los rabinos, el rabí en este caso Helb, ¿no? Dice, es una invitación a no rebelarse, a no apurar el final, a no volver a Israel. Entonces, ¿para qué viene el Mesías?, se pregunta. Entonces, ¿el Mesías para qué viene? Dice, justamente viene para reunir a los exiliados a Israel. Esto tiene importancia con el sionismo. O sea, es muy difícil secularizar la vuelta de los judíos a Israel, porque esto está de fondo, de algún modo. Aunque Scholem lo intente decir que el sionismo es justamente el olvido mesiánico, porque Israel se responsabiliza como pueblo histórico sin necesidad de volver a las promesas mesiánicas, sino es un Estado moderno, o sea, es una gestión administrativa burocrática. Dice, claro, ¿cómo se puede conciliar con esto, ¿no? Si el Mesías nos devuelve a Israel, ¿cómo se puede conciliar esta contradicción? Lo veremos, si llegamos ahí. Entonces, dice, en el judaísmo ha habido una tendencia también a apurar el final con la magia. Luego hace una reflexión Scholem sobre si hay una forma de contagio entre el milenarismo cristiano, lo que llamamos quiliasmo, el milenarismo de los 1000 años, que lo hemos comentado, los 1000 años de reino intrahistórico, de tipo carnal, ¿no? Que muchos cristianos habían creído y que la Iglesia ha condenado en sentido carnal. Dice, según Scholem, cuánto de esta influencia cristiana cuánto de esta influencia judía hay en el cristianismo por este milenarismo, y cuánto, en cambio, cuánto reflejo de la perfección interior cristiana hay en el judaísmo, ¿no? Sin embargo, Scholem se mantiene diciendo que la esencia del judaísmo es la exteriorización, no es una forma de pureza interior, no es esto el mesianismo para el judío. Sin embargo, sí que hay elementos que se pueden rastrear de un aspecto místico interior del mesianismo judío, pero es una forma de contagio entre las dos religiones. Bien, y yendo ya entonces al tema de la Cábala, aquí sí que tenemos algo importante, ¿no? Algo importante. Hay un texto que está muy bien por parte de Scholem, porque es muy claro, donde nos explica cómo la Cábala afectó a este mesianismo. Entonces, dice que hay una idea fundamental que es la Galut. La Galut
significa diáspora. Y el cabalismo asume la diáspora como elemento fundamental, no solamente como diáspora del pueblo, que es echado de la tierra de Abraham, sino que es el elemento cósmico que rige al mundo. O sea, en el mundo hay una diáspora, dicen. Entonces, si hemos visto que en la tradición el mesianismo siempre acaba en tragedia, en catástrofe, en drama, los cabalistas, en cambio, no miran tanto al futuro, no miran tanto a lo que sucederá, sino que comienzan su reflexión por la pregunta sobre el origen, de dónde venimos, cómo ocurre este mundo, ¿no? cómo sucede esta historia, de dónde venimos. Y entonces creían haber encontrado una serie de escalones. Los escalones son donde el mundo procede de una perfección y ha ido degradando, ha ido emanándose hacia una serie de escalones. Y el lenguaje que usan es el lenguaje de la escalera del ascenso, la escalera del descenso. Hay una conexión de todas las criaturas por esta emanación primera. Es decir, todas las criaturas están escalonadas, justamente, pero están conectadas entre sí. Se habla de la raíz, de todas las raíces. Bueno, y dice que el texto fundamental de esta cábala es la Zohar, que es un texto español del siglo XIII de Castilla, donde se comienza a explicar el orden del mundo según esta nueva concreción cabalística. Y entonces se dice en esta Zohar, aunque no es, digamos, el culmen de la cábala, sino es el comienzo, se dice que cuando llegará el santo, que él sea bendito, pues volverá Israel a su recta vía y le hará salir del galut. Traduzco de italiano, es un poco difícil, pero esto voy lento. Y entonces el Mesías abrirá, dice, una pequeña y angosta ventana de luz, y luego una más grande, hasta que abrirá todas las luces de las puertas de todo el universo en las 4 direcciones, ¿no? Y hará que Israel finalmente sea reconocido. Bien, en toda esta visión del Zohar, los gentiles, en cambio, tendrán un destino muy distinto. Si los judíos, Israel será redimido y sanados, lo que son llamados Esaú o Edom, los gentiles, pues ¿qué tendrán? Se alejarán de esta luz hasta que Israel sea tan fuerte y lo podrá destruir. Así que todas las cosas volverán a su orden, dicen, al orden previo a lo que fue el pecado de Adán, y los mundos serán unidos uno con el otro. Hay muchos mundos en esta doctrina. La emanación ha creado muchos mundos distintos y muchos seres en esta escala de perfección. Por esto el Mesías reúne a estos mundos y nada podrá separar el creador de la criatura. Y todo se podrá elevar hacia el cielo, al espíritu, hasta ver la Shekinah, que es la gloria divina, ojo con ojo, dicen, ojo con ojo. Bien, en esta Zohar lo que Scholem encuentra como punto muy importante es la profecía de la liberación de Israel de la Torá. En su época mesiánica es la superación de esta atadura de la Torá que le ha impuesto la galut, la diáspora. Y entonces el autor usa las imágenes del árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Él dice, el mundo ha sido gobernado desde antes de Adán por el árbol de la vida, como tendría que ser. Sin embargo, ahora estamos en el árbol del conocimiento. Este árbol del conocimiento, en cambio, contiene el bien y el mal, lo puro, lo impuro, la virtud del vicio. Y entonces, la Torá, en el mundo no redimido, donde rige el árbol del conocimiento, donde hay dualismo, ¿a qué sirve la Torá? La Torá sirve para revelar con los mandamientos lo positivo, lo que es santo, puro y válido, lo que es impuro, enfermo y mortal. Así que la Torá, cuando volveremos al árbol de la vida, ya no servirá, la Torá será superada y se explicará finalmente el sentido último de la misma Torá. Bien, esta idea cabalística, digamos, es el principio. Sin embargo, esto tiene una evolución cuando
los judíos son expulsados de España. ¿Y por qué? Porque tuvieron que explicar esta expulsión. Y en la explicación usaron la cábala. Ahora veremos cómo ocurre, ¿no? Cuando finalmente cuando los judíos vieron esa expulsión de España, dice Scholem, los cabalistas vieron el inicio de los dolores del parto del Mesías, el inicio de aquellos desastres y aflicciones que habrían puesto fin a la historia e empezado la redención. O sea, el final ya había llegado. Sería un punto muy mesiánico que es, a partir de ahora, cambia la historia. Y finalmente, los corazones de los hombres deberían ser despertados para encontrarse con el futuro. Y los cabalistas se dedicaron a propagandar este mensaje, a propagarlo. Y gran escritor, más importante de esto fue el rabí Abraham ben Eliezer Halevi. Y este quiso demostrar que la redención había comenzado con el año de la expulsión, 1492, y habría terminado después de unos años en 1531. Habían dicho, esto se ha acabado. Entonces, cuando no llega la redención, eso es un patrón típico del judaísmo mesiánico, cuando no llega la redención, ¿cómo nos hacemos con la frustración? ¿Qué hacemos con el hecho de que pusimos una fecha y no ha pasado aquello que tenía que haber pasado? Entonces, dice que la frustración hizo unir la cábala con las fuerzas mesiánicas, redentoras, restauradoras y utópicas para volver a explicar otra vez la frustración. Es decir, lo que hemos visto antes, esas fuerzas restauradoras y utópicas, junto con la cábala, se cuajan para explicar la frustración y el galut, el nuevo galut que ha sido la diáspora de España esta vez. Bien, dice, es la confluencia entre dos fuerzas que hasta ahora estaban separadas, el tema mesiánico y la cábala, dice Scholem. Y aquí se quiere explicar qué ha pasado en España, qué causó la aflicción, el sufrimiento, cuál es la naturaleza de este oscuro mundo de la galut, de la diáspora. Y aquí estamos ya en el siglo XVI. Siglo XVI, donde la cábala se afirma de forma masiva en el pueblo judío. Se pregunta Scholem, ¿cómo pudo ser que un movimiento tan místico, individualístico y aristocrático como la cábala diventase una fuerza social e histórica, una potencia dinámica de la historia? Se pregunta esto. Pues la respuesta que da Scholem a esta pregunta, que es bien planteada, la cábala es una intuición, es un misterio casi esotérico. ¿Cómo se impone a todo un pueblo con una religión tradicional de la Torá? De repente se impone como el criterio judío de toda Europa. Y dice que la respuesta fue formulada entre 1540 y 1580 por un grupo de sacerdotes, de santos, devotos, que se unieron en Palestina, en una ciudad llamada Safed. En Safed se cuaja por este ambiente histórico, cultural, intelectual, sacerdotal, para dar respuesta a este drama del galut, de la diáspora. Y en Safed, lo que hay en esta ciudad de Palestina, hay un hombre que sobresale sobre otros. ¿Y qué es? El rabí Isaac Luria Askenazi. El rabí Isaac Luria, el rabí Ari, pues fue el más importante cabalista de todas las épocas. Entonces, este Ari, Luria, lo que veía en la galut un estado terrible, cruel, que invadía, envenenaba la vida entera de los judíos, pero también como una condición tanto del universo entero y también de Dios. Es decir, la diáspora afecta a los judíos, al mundo entero y al mismo Dios. ¿Qué significa esto? Claro, esto es una idea muy arriesgada, que los cabalistas bien sabían que tenía poca validez en el ámbito judío tradicional, y entonces, cuando decían esto, como casi avergonzándose de lo que estaban diciendo, decía, se podría suponer
por así decir, queriendo maravillar, ¿no? Se usaban expresiones casi paradójicas también para explicar lo que ellos decían, ¿no? Pero las ideas principales son tres. O sea, la diáspora que afecta a los judíos, primero por la destrucción del templo y luego por el exilio, por la echada en España, pues se explica por esta diáspora cósmica que afecta a los judíos, al universo y a Dios. Y se funda sobre tres niveles, que son el nivel de la limitación, de la destrucción y de la reparación. Limitación, destrucción y reparación. ¿Qué significa limitación? Limitación significa que Dios no se ha revelado abiertamente en la creación, sino que para poder crear tuvo que esconderse, limitarse, retrotraerse. Y por esto la creación es posible porque Dios se esconde. Y haciendo esto ha consentido al mundo de revelarse. Luego, lo que ha hecho Dios, escondiéndose, ha sido emanar emanaciones universales, emanar mundos, emanar lo divino. Y entonces, de algún modo, hasta emana el Dios de Israel. Es una gnosis al revés. La gnosis era, si os acordáis, un Dios desconocido, Dios ascónditus, que en una distracción, en un momento de ruptura de esta unidad, pues deja caer algo. En este algo también cae los arcontes, cae Yalbaoth, cae el Dios de Israel. Y por eso es un Dios ignorante el Dios de Israel. Aquí en cambio es al revés. La gnosis funciona justamente como elemento inverso. El Dios perfecto se esconde, es un Dios impersonal, es un Dios que en su unidad está alejado del mundo, de hecho se retrae, y cuando retrae deja que aparezca la materia. Y desde su perfección emana el Dios de Israel. Y la creación de los mundos. Y claro, esta es la limitación. La limitación. O sea, también Dios sufre un galut, sufre una diáspora, sufre un salir fuera de sí mismo, emanando. Está en exilio de sí mismo. Primera idea de los cabalistas. Entonces, ¿esto qué produce en el mundo? Esto produce una doctrina que los cabalistas entienden como doctrina de las emanaciones. Es decir, Leo Scholem, que lo explica muy bien, dice, desde la abundancia de su ser, del tesoro encerrado en él, Dios ha emanado las sefirot, ha emanado unas luces divinas, sefirot. Estas modalidades y fases a través de las cuales él, Dios, se manifiesta. Asimismo externamente, es decir, hay partículas de Dios en el mundo. Fijaros aquí cómo es muy gnóstico esto. Lo que los gnósticos llamaban centellas divinas, neumas, aquí se llaman sefirot. Las sefirot son la emanación de Dios en el mundo. Su luz, dice, va resplendiendo por cada nivel, se va difundiendo a esferas más grandes, más espesas, y entonces crea todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que este mundo, esas sefirot están algunas encerradas en unas cáscaras que llaman kelipot. O sea, las kelipot son encerramientos de partículas divinas que deben ser liberadas. Y por esto la redención es la reunión de las partículas divinas, de las emanaciones divinas que están perdidas por el mundo. Cuando todas las emanaciones estarán unidas, finalmente tenemos la redención. Ahora, pensad esto en relación con Israel. Si todas las partículas divinas se reúnen, tenemos la redención. Por esto digo, es muy difícil secularizar Israel sin todo lo que también Scholem ha estudiado, o por lo menos ha descrito de una manera muy, muy correcta. Bueno, esto es la primera parte, la limitación, con el Dios que se retrae, emanación, las sefirot, luces divinas, las kelipot que atrapan algunas luces y la necesidad de liberar estas luces divinas atrapadas en el mundo.
La segunda parte es la destrucción. La destrucción, ¿qué significa? Cuando Dios emana desde este tratamiento que ha hecho, usa, dice, unos vasos comunicantes para poder dar esta luz al mundo. Y estos vasos, dice, se han roto por la abundancia de la perfección divina que se quería comunicar. Esta ruptura de los vasos, que así le llaman los cabalistas, esta ruptura hace que la luz se pierda en el universo. Una parte volvió a su origen, a Dios, esta luz. Otra parte, o centellas, cayeron abajo, se desparramaron y otras fueron hacia lo alto. Esta ruptura introduce un aspecto dramático en el proceso de creación y es capaz de explicar la Galut. La diáspora es esta. Es la diáspora de las luces divinas en el mundo. O sea, los judíos entienden entonces su diáspora a raíz de un proceso cósmico universal de creación donde se han perdido estas luces, estas sefirot en el mundo por la rotura de los vasos. Desde entonces, nada está perfecto. O sea, el pecado original católico aquí es la rotura de los vasos, para entendernos como analogía. La luz divina entonces se ha perdido, las cosas han ido mal, no hay nada, dicen los cabalistas, que no ha sido dañado por esta ruptura. Nada está en su lugar, el mundo está sumido en el desorden. Todo el ser, dice Scholler, está en la Galut, está en la diáspora. Y aquí explica entonces las cáscaras, ¿no?, que atrapan la luz divina, las centellas de la Shekinah. Entonces, un rabí, discípulo de Luria, dice: esas centellas de santidad están ligadas con cadenas de acero en la profundidad de las cáscaras y aspiran ardentemente a resubir a su origen, pero no pueden conseguirlos hasta que no reciban ayuda. Aquí está, hace falta una ayuda por parte de los hombres, de los judíos, para que esto pueda finalmente redimirse. Bien, aquí entendemos entonces la tercera parte de la Cábala, que es la reparación, que es ese proceso de ayuda. O sea, cómo se debe ayudar a recomponer la Shekinah, a reconstruir, a liberar, mejor dicho, las sefirot perdidas. Entonces, hace falta que tanto el hombre como Dios participen en esta empresa de reparación. Dios ha empezado ese proceso, pero ha dejado que el hombre lo termine. Dice, si Adán no hubiese pecado, hubiésemos entrado directamente en el estado mesiánico del primer sábado, después de la creación. Pero algo ha ido mal y por esto el mundo decayó de nuevo, está todavía más fragmentado. O sea, Adán vuelve a hacer confusión en el mundo, y por esto hay una necesidad de redimir el mundo. Y hasta las almas divinas, que tenían luz divina, están atrapadas en la prisión del cuerpo. Bien, entonces, ¿cuál es la misión de Israel en todo esto? La misión del pueblo judío. Pues la misión es sanar el mundo y sanar a sí mismos. ¿Cómo se hace? Por la Torá, evidentemente. Por la Torá y por los mandamientos, para intentar esta vuelta de las centellas a la Shekinah. Es decir, los hijos de Israel hacen subir las centellas cada vez que pisan los lugares en su diáspora, pero también con sus acciones. Es decir, los judíos son entonces la presencia divina, la sefirot en el mundo, que con su acción religiosa redimen al mundo. Aquí ya podemos entender entonces el estado de Israel también. No podemos pensarlo si tiene que ver con esto. Por cuanto Scholler se esfuerza en decir que el sionismo es secular, ¿cuánto hay de esta concepción cabalista en la recomposición, en la reunión de los judíos en esta tierra prometida, de pisar con sus pies la tierra prometida para volver a realizar la reparación? Entonces, cada hombre
enmienda su alma y también se incluye en ese proceso una transmigración. Los cabalistas creen en la transmigración de las almas. ¿Por qué? Porque todo está desordenado. Hasta hay una diáspora de las almas. Tanto es el desorden que las almas también se mueven. La galut, dice, de las almas es la transmigración. Y por esto rezamos, dicen algunos, ¿no? Rezamos, dicen los cabalistas, para que las almas perdidas en los 4 confines de la tierra, en sus transmigraciones, puedan ser reunidas entre las naciones. Pensad en esto en el Estado de Israel, si esto tiene que ver o no. Para Sholem no. Entonces, la redención es sinónimo de enmendación, de sanación y restauración. Y cuando esto ocurra, el Mesías pues será automático. O sea, el Mesías será simplemente la simbolización que se ha acabado el proceso. Finalmente se ha llevado a cabo. El Mesías simplemente viene a certificar que esto se ha hecho. Y Sholem, curiosamente, al final de este capítulo sobre la Cábala, dice que por esta misma Cábala, el Mesías de Israel se convierte aquí, en el mismo pueblo de Israel. El pueblo judío es el Mesías de sí mismo. Y no es un redentor individual, es el entero pueblo de Israel que se prepara a corregir el defecto originario. Y esto es, digamos, lo que concluye Sholem, ¿no? Los cabalistas dicen no veían contradicción entre el elemento nacionalístico y secular de la redención y su aspecto místico universalístico. Pero, digamos, lo que la Cábala venía a explicar era que finalmente había una explicación a todo esto. O sea, la razón de la diáspora, la razón del mundo era una retracción de Dios, una ruptura de los vasos que comunicaban la perfección emanada por Dios y finalmente un deber de restauración por parte del pueblo judío de esta forma de ruptura. Entonces, si os parece, preguntas. Ya hemos dado varios temarios, hacemos un poco de tertulia si queréis y luego la segunda parte comentamos hasta ahora y se viene. Yo tengo una pregunta. Adelante. Este pensamiento cabalista que dices, ¿de dónde sale? Es decir, ellos dicen que Dios no se manifiesta solo a través de estas luces y demás, pero entonces ellos tienen algún tipo de revelación por la que llegan a entender esto, ¿o de dónde sacan esta información? ¿De dónde dicen hay luces atrapadas? Bueno, ahí confluyen varias cosas, ¿no? Algunos piensan que la gnosis común, la gnosis que conocemos en sus múltiples manifestaciones, ha afectado también al movimiento cabalista. Yo creo que es cierto, porque hay una cosmovisión que es profundamente dualista, también de esto de la dispersión de las centellas divinas, ¿no? O sea, es un patrón típicamente gnóstico. Y luego también algunos hablan también de que movimientos como el catarismo también tuvo importancia por contagiar, ¿no?, al mundo judío de algunas ideas que son gnósticas como origen, pero se vehiculan por herejías cristianas. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Y luego la idea de que pues, hay un grupo de personas que de repente se ilumina, ¿no? Se ilumina. Esto se ve muy bien con Sabbatai Tzvi. ¿De dónde sale todo esto? Pues salen de personas iluminadas, pseudomesías, rabinos muy famosos que consiguen con su enseñanza recibir validación por parte de sus pares. De ahí salen todos estos elementos culturales, ¿no?, que cuajan luego en una concreción, ¿no? Cuando dije antes que en Safed se reúnen estos personajes, ¿no?, que al final ahí es donde se cuaja una serie de elementos que estaban quizás dispersos y ahí vuelven a reunirse de una forma más orgánica, ¿no?, diría. Adelante. A mí me llama la atención esto de la Cábala con respecto a la propia iglesia, porque hay un libro de Padre Miguel que se llama De la Cábala al Progresismo. No lo he leído, pero él explica más o menos también un proceso histórico y entonces me suena.
Y también eso que mencionó de esta corriente, ¿no?, de los restauracionistas, de los conservadores y de los utópicos, y se me vino a la mente un poco ya en el ámbito eclesial, cómo se puede ver cómo hay sectores en la misma iglesia que son, vamos a decirlo, progresistas, por así decirlo, que hay otros sectores que son, vamos a decirlo, tradicionalistas, que como que volver a restaurar esa cristiandad, y está como, y también puede verse tendencias a los conservadores, que son como los que no se van al extremo del progresismo, pero como que quieren mantener, tampoco se van a, como que esa visión de restaurar la cristiandad. ¿Cómo se puede relacionar esto del cabalismo con el pensamiento propio, pues, de la iglesia? A ver, hay el mesianismo como elemento, como categoría de pensamiento, sin entrar en judío, cristiano, el mesianismo, la idea de que tenga que venir alguien a salvarnos, es un elemento que es muy potente, porque pone en marcha unos mecanismos que son bastante parecidos en todo tipo de culto, de doctrina, pero al final es una respuesta a una percepción de angustia, de inexplicación del dolor, en el caso de la Cábala, ¿no?, de la expulsión de los judíos de España. Es decir, hay un comienzo que es un mal inexplicable, ¿no? Esa experiencia humana es muy común. Por esto tiene mucha fuerza, porque al final todos se dan cuenta que el mundo tal y como lo tenemos delante de nuestros ojos tiene un problema. Quien piensa que estamos en el mejor mundo posible tiene un problema él, porque no se da cuenta de que hay un problema en el mundo, que es el problema del mal. Y este mal, la experiencia vital que el mal produce en el hombre, hace que cuando llegue la posibilidad de una esperanza inminente, una esperanza de redención, tenga fácil anclaje, ¿no?, las personas, los corazones. Más en tiempos de profunda angustia, ¿no?, en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de expulsión, de dolor, de guerra, de destrucción, pues el mesianismo siempre tiene esta fuerza, ¿no? Y en ámbitos modernos, pues, ¿no?, también se ve esto, ¿no? Autores muy seculares, Walter Benjamin, por ejemplo, pues coge el mesianismo como elemento de pensamiento, ¿no?, para pensar qué se puede esperar, ¿no?, todavía en este tiempo de nihilismo. Y en ámbito eclesial, lo que tú más te referías, todo movimiento que promete una superación del orden establecido, en este caso la Torá, según los judíos. Para el caso católico hay muchos, ¿no?, que hablan de formas que son superadas, hablan de hasta sacramentos que no son tan importantes, o orden jerárquicos que no son tan importantes, o tradición que debe ser superada, ideas que son ya caducas, ¿no? Esto es muy viejo, esto ha pasado, esto se escucha mucho, ¿no? Sí, la idea progresista, secularizada, dice Scholem está convencido de que el progresismo del siglo XIX, entonces aquí nos referimos tanto a Kant, a Hegel, ¿no?, al marxismo, todo ese progresismo moderno, según Scholem, tiene que ver con esto, con la promesa mesiánica judía. ¿Por qué dice esto? Porque al final el progreso, como ideología moderna, es una secularización de la esperanza mesiánica, bajo la forma de, llámalo construcción racionalista, llámalo construcción nacional, llámalo construcción democrática, construcción ecologista. Es decir, cada vez que hay una forma de promesa humana para resolver el problema de fondo, la angustia presente, siempre hay un elemento que promete, olvidando el pasado, cobrar el futuro. Claro, y esto genera cada vez adeptos. Es decir, el marxismo, un ejemplo, como doctrina económico-filosófica, pero tampoco es filosófica porque es antifilosófico Marx, ¿no?, en muchos aspectos, como doctrina económica, digámosle, o social, es una doctrina que tiene este elemento, ¿no?, muy presente de superación del estado presente, actual, y llegada inminente de un mundo nuevo. O sea, las personas no se sumaron en absoluto al marxismo por una afiliación ideológica. ¿Cuánta gente se leyó Marx en los 60 y 70? Muy poca gente. Lo que recibieron fueron
nociones básicas, masticadas, papilla de marxismo recibieron. Pero ninguno, hasta Lukács, gran discípulo de Marx y comentarista marxista, dice: no me leía Marx, no me lo he leído, o sea, el mismo Lukács. Entonces, ¿cuál fue la razón del convencimiento masivo del marxismo? Poblaciones enteras, ¿no? Pueblos enteros se volcaron a esto. No fue el materialismo, no fue, no sé, las doctrinas sobre el proletariado, quizás algunas, pero lo que realmente convenció fue la promesa de redención, la promesa de un mundo nuevo a punto de llegar. Falta muy poco para llegar a este mundo. Entonces, las acciones que aquí los cabalistas van diciendo, ¿no?, que pueden propiciar la redención, son las mismas acciones seculares que se producen en el mundo corriente, en el mundo nuestro, que son hasta aberraciones, ¿no? La lucha contra los sabotadores en la Unión Soviética, contra los kulakis ucranianos. Es decir, la idea de que si hacemos esto, aunque es un acto reprobable a nivel moral, es que llega el Mesías, llega la salvación. Falta poco. Entonces, sacrificar la moral momentánea. Si matamos a todos estos, pues ya llegamos al estado, la superación del proletariado. Pues si falta solamente esto, pues hagámoslo. Claro, la doctrina mesiánica de redención inminente suspende la moralidad, y esto solo lo dice muy bien. O sea, el mesianismo tiene un fondo nihilista enorme, porque al final da la idea que podemos suspender el juicio moral, en este caso la Torá, ¿no?, en el caso común, pagano, la ley natural, para poder obtener un beneficio inmediato a corto plazo. ¿No? Aquí explicamos las aberraciones que hemos visto en el siglo XX, ¿no? Porque falta poco. Esto ya lo tenemos. Luego lo has hecho y no llega la redención. Te quedas con los muertos y no hay redención. Y tienes un problema. ¿No? Lo que ha pasado. Sí. Sí, entendí bien. Entonces, Scholen dice que el Mesías viene a ser el pueblo judío. En la Cábala se da esta analogía. Bueno, entonces ellos cuando consigan un estado de uniformidad y una cantidad de acciones, podrán dar ese paso de convertirse en ese Mesías que viene a traer la redención. Entonces la pregunta es: ¿la redención del pueblo judío o una redención universal? Y luego, la otra parte de la pregunta que quería hacer es esto: ¿qué tan universal vendría a ser ese pensamiento del pueblo judío? O sea, desde los ortodoxos hasta los sionistas. Antes lo dije, ¿no? La redención alcanza al pueblo judío. Entonces, los que son de Edom, los Goim, no participan de esta salvación. Cuando hablamos de milenarismo carnal, hablamos de un dominio político, de un dominio sobre las naciones. Entonces, se excluyen los que no participan de esta salvación, más aún en una terminología gnóstico-cabalista, donde hay sefirots, seres de luz, emanaciones divinas, y personas que en cambio no son nada. Entonces, ahí tenemos una dominación muy cierta, ¿no?, muy clara sobre las naciones paganas. Y la influencia de la Cábala sobre otros movimientos, ya lo veremos, pero anticipo un poco. Según Scholem, ha sido fundamental. Todo el judaísmo moderno bebe de esto. Y él dice que el sionismo, en cambio, no es esto. El sionismo es secular. Y el sionismo se salva y puede realizarse siempre y cuando niegue ser mesiánico. En el momento en el cual se convierte en mesiánico, entra la destrucción de forma automática. Porque la destrucción, como veremos con Sabbatai, conduce al nihilismo. La destrucción en el sentido de que cuando el Mesías debe ser traído a la tierra, cuando el Mesías debe manifestarse, lo que veremos con Sabbatai, lo que hace él es retraerse, se convierte al Islam. Lo veremos en eso. Es algo muy curioso. Pero según Scholem, el mesianismo está condenado al fracaso. O lo hace Dios, si lo quiere hacer, pero si los hombres apuran esto, acabaremos en un desastre colectivo. Por eso el sionismo puede triunfar, puede tener un Estado, puede tener unos pasaportes, una oficina de correo, puede tener, no sé, vida social en Israel, siempre y cuando no haga introducir estas ideas
en su formación política. Eso Scholem insiste mucho en el carácter secular del sionismo, y él adhiere a esto, él adhiere como judío secular y sionista, no tiene en ese sentido tendencias cabalistas. Ahora, es curioso, ¿no? Tanta erudición cabalista y sin embargo no quiere aplicarlo al sionismo de ningún modo. Y entonces, esta es la idea que está de fondo para que haya algunos rabinos ortodoxos que creo entender, dicen que el Estado de Israel no tiene sentido. Bueno, hay algunos, ¿no? Se llaman Lepero y Cartá, que son rabines ultraortodoxos que dicen que el pueblo judío no puede volver a Israel hasta que venga el Mesías. Por eso tú los ves manifestando vestidos de forma tradicional, manifestando contra el Estado sionista y pro-Palestina. Resulta curioso, porque no se lo espera, pero se entiende a la raíz de esto, ¿no? Es decir, cuando hemos visto las fuerzas conservadoras, son aquellos que dicen, cuando venga el Mesías iremos a Israel. Entonces, ¿qué significó el Estado de Israel en el sentido religioso? Es muy potente, en el sentido, ¿qué significa que los judíos vuelvan a su tierra? Para todas estas tendencias judías no ha sido unánime el parecer. Además, el sionismo se configura como elemento profundamente secular. Digamos, es una bebe de la modernidad política. No quiere ser un movimiento religioso. Y sin embargo, ¿no? Scholem lo tacha de como butad, ¿no? Diríamos en francés, como proclamas al viento. Cuando algunos presidentes judíos, cuando Ben-Gurión, por ejemplo, en otros, hicieron referencias a la Biblia y a las profecías del Antiguo Testamento para justificar la presencia judía en Israel, diciendo, ¿no? Isaías, los huesos que estaban desparramados han vuelto a vivir. O sea, esta es retórica, esto no es el sionismo. Lo permitimos de manera así como si fuera un canto al sol, pero realmente no es lo que es el sionismo. Sin embargo, existe. El sionismo, uno lee cosas y se da cuenta, ¿no? Porque Herzler no había pensado a Palestina como hogar judío. A finales del siglo XX, digamos, la idea era más bien Madagascar o Argentina. Era Madagascar o Argentina. Y es curioso, ¿no? Saber que cuando ya comienza a haber la declaración de Balfour, comienza a gestarse este ambiente político donde se quiere dar a los judíos un hogar nacional, el encuentro entre San Pío X y Herzl, que ha sido comentado por varios testigos, y por el mismo Herzl, que fue a verlo, lo escribe en su diario, ha sido muy conflictivo. Porque cuando le pidió al Papa ayuda para volver a Palestina, San Pío X le dijo que no. Y lo trató de forma, él dice, despectiva. Y dicen algunos que San Pío X dijo, esto lo han escrito, antes a los turcos que a vosotros. O sea, es decir, la idea de que el pueblo judío volviera a su tierra hasta que generó conflicto en el mundo católico, ¿no? Hay, por ejemplo, todos los comentarios del semanario, no sé si semanarios o mensual, La Croix de Francia, acerca de la vuelta de los judíos a Israel, cómo se debía interpretar a la luz de la doctrina católica. ¿Qué signo mesiánico era esto? Que sea mesiánico es bastante claro, tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Es decir, eso es un signo mesiánico. Ahora, interpretarlo es otra cosa. ¿Qué significa que ocurra esto? De repente que el pueblo judío, en exilio 2000 años, perseguido en las naciones, vuelva a la tierra prometida por Dios. ¿Qué significa eso en sentido de teología de la historia, esencialmente? ¿No? Bueno, eso es otra charla esta. Muy bien. Pasemos una pausa, ¿os parece? Sí.